problema es las personas. Necesitamos postdocs con experiencia y con ganas de hacer investigación. Necesitamos estudiantes de doctorado que tengan una buena formación y les gusten estos temas. Entonces, con todo ese, digamos, grupo de ingredientes, pues podemos hacer la investigación que sea puntera e interesante a nivel internacional, no solo local. Sí, el programa ICREA es un programa amplio que tiene principalmente dos variantes. Entonces, la que a mí me concierne es una que llaman ICREA Academia, que es para profesores de la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, digamos, competitivo, es decir, te tienes que presentar y te pueden escoger o no, dependiendo de tu currículum y de, supongo que las posibilidades de investigación futuras que vean en lo que presentas. La mayor ventaja es que te dan un presupuesto para que la universidad pueda contratar a alguien que haga las clases que tú normalmente harías. Porque, bueno, puede parecer que no, pero hacer clases es una cosa que lleva mucho tiempo, consume mucho tiempo. Entonces, en los campos de investigación relacionados con la tecnología, hoy en día todo es muy acelerado. Entonces ya no se hacen planes a 1 año, 2 años, 3 años vista, sino que haces planes a 6 meses vista, porque cualquier cosa que estés pensando para dentro de 1 año ya estará hecho en esos 6 meses por otras personas. Entonces, si quieres estar en esa carrera competitiva a nivel internacional, necesitas tiempo. Con el ICREA Academia, yo creo que la mayor ventaja es que te permitirá, pues, dedicar esas horas que haces de docencia, dedicarlas a investigación. Entonces, aquí lo que se investiga son tecnologías basadas en visión o sensores similares para abordar múltiples problemas, porque es una tecnología horizontal. Uno de esos múltiples problemas es la conducción autónoma. Entonces, es en el campo en el que yo me centro, en conducción autónoma, en la parte de percibir el entorno para decidir cómo un vehículo tiene que moverse de forma autónoma y segura. Bueno, entonces, digamos, aquí en el Centro de Visión por Computador nos centramos en utilizar tecnología para resolver problemas mediante, pues, inteligencia artificial y percepción, normalmente basada en cámaras o en sensores que sean similares. Entonces, como esto es una tecnología horizontal, pues allí hay, equipos que se especializan en campos distintos, desde medicina, multimedia o, como es mi caso, en conducción autónoma. Entonces, dentro de la conducción autónoma es un tópico ahora muy candente a nivel internacional y lo va a seguir siendo durante por lo menos 10 o 15 años más. Entonces, hay muchos problemas abiertos relacionados con la conducción autónoma, más de los que podemos resolver. Entonces, nosotros nos centramos en algo muy concreto, que es en la combinación, o si quieres, la intersección de conceptos como los gráficos por computador, la simulación, el aprendizaje máquina, la sensórica, y con todo esto intentamos hacer una inteligencia artificial que sea capaz de conducir un coche por sí solo. Entonces, para hacer estas cosas aquí en la academia, porque el Centro de Visión por Computador no deja de ser un instituto sin ánimo de lucro asociado a la autónoma, pues lo que hacemos es colaborar con empresas que nos traen problemas concretos y financiación asociada para hacer productos o incluso artículos que tanto esos productos como esos artículos acaban siendo públicos. No es que, digamos, nos contraten para hacer cosas privadas, sino justamente para hacer avanzar el conocimiento y luego ponerlo a disposición pública. Entonces, nuestro grupo, por ejemplo, ha desarrollado un simulador que ahora mismo es el estado del arte en simulación de conducción autónoma, siendo abierto y gratuito a nivel internacional, que se llama Carla. También, bueno, pues hemos hecho trabajos previos relacionados con esto y creemos que somos, pues, un grupo importante en este campo.
Entonces, nosotros con esta ayuda de las empresas y alguna ayuda también que recibimos de las administraciones públicas vía ministerios, por ejemplo en mi caso particular, el ICREA Academia, lo que intentamos es conseguir horas y personal, porque ahora mismo sí que es cierto que se necesita cierta infraestructura para poder hacer cuestiones de inteligencia artificial, para poder desarrollarlas, pero bueno, no es nuestro gran problema, no es la infraestructura, nuestro problema es las personas. Necesitamos postdocs con experiencia y con ganas de hacer investigación. Necesitamos estudiantes de doctorado que tengan una buena formación y les gusten estos temas. Entonces, con todo ese, digamos, grupo de ingredientes, pues podemos hacer la investigación que sea puntera e interesante a nivel internacional, no solo local. Hoy en día este tipo de investigación no lo puede hacer una persona, tú te tienes que rodear de un equipo de gente competente. Entonces ahora mismo esto es altamente complicado porque no hay tanta gente con ese perfil y las empresas de fuera sobre todo pues los contratan a todos y los que hay y los que van a ver. Entonces es muy difícil, digamos, tener gente ya formada en la academia porque no podemos competir en salarios con las empresas. Entonces realmente tienes que basarte en estudiantes que van a hacer su doctorado. Entonces eso quiere decir que digamos, personas como es mi caso, no es lo mismo supervisar pues, a 5, 6, 7 estudiantes de doctorado teniendo el soporte de postdocs, por ejemplo, que ya es gente formada y con experiencia, que sin tener ese soporte, ¿no? Entonces, digamos que necesitamos esa financiación para poder tener ese personal, el personal formado y el que se tiene que formar. Aunque justamente lo que hacemos es ir de la mano de empresas para investigar en cosas que sean de interés. Entonces es digamos, una relación win-win que dicen. El concepto perfil son dos cosas para mí, para simplificar si quieres, pero son dos cosas. Una es la voluntad de hacer y otra es los conocimientos concretos. Entonces, lo primero es la voluntad de hacer cosas y hacerlas bien. Es decir, digamos que en esto que nos movemos nosotros hay que tener cierta pasión y hay que tener, digamos, las ganas de hacer eso, independientemente de los 50 millones de problemas que van a salir, porque van a salir. Entonces esto es fundamental. Si es alguien que viene con mentalidad como de fichar, o sea, entro la ficha a las 8 de la mañana y ficho de salida a las 5, ya lo puedo olvidar. Y otra cosa son los conocimientos concretos. Bien, estos conocimientos concretos, pues para nuestro campo concreto, son temas de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de visión por computador, de robótica, todos estos perfiles de ingeniería del software, de gráficos por computador, todo esto que tiene que ver con las ciencias de la computación, pues es muy importante para nuestro campo. Entonces, los estudiantes de doctorados, por definición, vienen, se forman y se van. Eso es el flujo natural, pero necesitamos mantener un flujo. Entonces, necesitas gente que esté muy bien formada, porque además suele venir aparejado, estar muy bien formado, con tener la voluntad de dedicarle el tiempo necesario a las cosas para que funcionen. Nosotros en las ciencias de la computación tenemos dos problemas. Uno es genérico, para que lo tienen yo creo que probablemente muchos departamentos de la universidad, y otro es específico. El específico es que en estos campos no hemos sabido atraer chicas. Tenemos un porcentaje bajísimo. Entonces, cuando tú ya básicamente descartas a la mitad de la población, por decirlo así, pues ya tienes un problema de saque. Porque además se necesita, vamos a decir, el toque femenino también en las ciencias de la computación. Esto se está intentando mejorar y, bueno, pues uno ve hoy en día iniciativas que intentan hacer ver a las chicas jóvenes, cuando son niñas todavía, modelos femeninos científicos. O
sea, eso seguramente todavía es muy poca cosa, pero es más que cero, que era lo que había antes, ¿no? En cualquier caso, es algo que en lo que se ha de trabajar y nuestra escuela tiene que trabajar en eso mucho. Y en particular también en este campo, como decía antes, tenemos el problema de que hay muy pocas chicas. Entonces, hemos de intentar resolver ese problema, porque eso automáticamente también haría que esa falta de estudiantes y postdocs se paliara en parte, porque claro, ahora si no tenemos apenas chicas, pues estás dejando el 50% de la población fuera de la ecuación, porque es posible que muchas personas, muchos chicos y también muchas chicas no escojan nuestras carreras porque simplemente no tienen el conocimiento de qué se hace con eso. Entonces, si no lo cogen porque no les gusta, pues perfecto, pero si no lo cogen porque nadie les ha informado y a lo mejor lo hubieran hecho, esto es un problema que hemos de abordar. Luego hay un problema generalizado, que es que, digamos, hablando en promedio siempre, hoy en día a la gente la cultura del esfuerzo le cuesta un poco más, ¿vale? Entonces, y repito, hablo del promedio, insisto en esto porque evidentemente si tú te coges a una población, pues habrá algunos que no, que son todo lo contrario de lo que yo diga, y habrá otros que son incluso más extremos de lo que yo pueda decir, ¿vale? Pero en promedio tengo la sensación de que hay un poco de menos cultura del esfuerzo, de hacer la cosa que sea, pasar con lo mínimo y a otra cosa, ¿no? Entonces, en ciencias de la computación, en inteligencia artificial, son temas que son hasta cierto punto sacrificados. Digamos, no son cuestiones triviales, no es como apretar tornillos. Tú puedes llegar por la mañana y irte por la noche y no haber avanzado nada, porque son cuestiones complicadas, ¿no? Y necesitas la inspiración, necesitas el trabajo, necesitas la experimentación. Las propias infraestructura para experimentar hoy en día es más cara, etcétera, etcétera. Entonces necesitas realmente pasión y vocación. Entonces, hoy en día eso es como más difícil de encontrar. Entonces, como es más difícil de encontrar, está más buscado. Y como está más buscado, pues el que mejor paga tiene más posibilidades de llevarse el gato al agua. Y eso en ningún caso suele ser la academia, suele ser siempre por las empresas. El objetivo es cambiar todo el modelo de transporte, es decir, que esto de la conducción autónoma va a venir de la mano de otras cosas, como el vehículo conectado, como el vehículo eléctrico, pero sobre todo el vehículo compartido, porque habrá, digamos, en la ciudad mucha gente y es imposible que todo el mundo tenga un coche propio donde vaya esa persona sola, como pasa ahora. Tendrá que ser, digamos, un modelo de transporte compartido, donde el coche sea una especie de taxi, pero sin conductor, que haga rutas, digamos, que se vayan calculando en tiempo real según las necesidades. Entonces, pues va de un sitio a otro, recoge una persona y de camino recoge a otra, y de camino a lo mejor coge un paquete, etcétera, etcétera. Y todo esto de forma automatizada. Entonces, es en ese contexto de cambio de modelo de movilidad donde el coche autónomo tiene su sentido. Es un reto muy grande porque estamos hablando de sustituir a una persona. Una persona, quieras que no, pues será mejor o peor conductor, pero digamos tiene unas capacidades muy altas, ¿no? Más allá de cualquier inteligencia artificial que podemos encontrar hoy en día. Entonces yo entiendo que lo que va a pasar es que, como es un reto muy grande, no habrá un Big Bang. Lo que habrá es que primero se probará y será habitual en contextos más controlados, como por ejemplo puede ser, imagínate, una línea de autobús muy concreta que va siempre en el mismo recorrido y que gracias a que siempre es el mismo recorrido y tiene una manera de funcionar muy concreta, pues será más fácil que todo funcione perfectamente. Luego pues se irá progresivamente dando saltos hasta que en un momento dado se llegue a poder decirle al coche, pues quiero ir del punto A al punto B, sea cual sea ese punto A y ese punto B. Pero de esto ya sí que estamos hablando, yo creo que más de 15 años vista.
como hay esa movilidad compartida, pues de alguna manera el coche puede planificar una ruta y una maniobra a cada momento que también tenga en cuenta, digamos, el ahorro energético, ¿vale? Luego habrá otras tecnologías como el tema del vehículo eléctrico, ¿no? y sistemas para autorrecargarse, por ejemplo, cuando pasas por encima de una carretera te puedes autorrecargar si eso está preparado para hacerlo. Sí, sí. Porque es que piensa que en esto, en el momento que la clave es la inteligencia artificial, pues ahí tienes empresas como Intel, que tú no lo dirías al principio, ¿no? Que a priori que es una empresa que puede interesarle el vehículo autónomo. Pues sí, le interesa, o empresas como Huawei o Samsung, que dices, esto, pues sí, están también desarrollando en esto.